persona neurótica empieza a desarrollar esa enfermedad, va a tener su conducta un factor que le va a acompañar a lo largo de la vida y que se llama compulsión. Va a actuar compulsivamente, o sea, sin control. Recordemos que la compulsión quiere decir sin control. Entonces no importa que tú bebas alcohol, vas a beber compulsivamente, vas a beber hasta la embriaguez. Y ahí espiritualmente quedas marcado, ¿no? Porque te tienes falta de sobriedad. Recordemos que la gula dice que es abusar del placer que Dios nos ha conferido de comer y beber en la justa medida. Un alcohólico es goloso porque bebe hasta la embriaguez, o sea, en exceso. El drogadicto va a consumir la droga compulsivamente. Cuando se desarrolle su adicción, la persona va a terminar obsesionado con conseguir otra dosis. Ese es el síntoma. Primero del uso va a pasar al abuso y del abuso va a pasar a la dependencia. Cuando llegue a la dependencia, la obsesión mental es conseguir otra dosis. Y cada que hace contacto con su objeto de adicción, se desata la compulsión y empieza a presentarse la alergia física, que son los terribles malestares que sufre un adicto, que son, en el caso del alcohólico, pues muy claros, ¿no? Lagunas mentales, la pérdida del equilibrio, actos de mal juicio, eventualmente el delirium tremens, las lagunas mentales que son abonos de locura, se le llama coloquialmente en los grupos, y las terribles resacas, el vómito, todo lo que viene aparejado cuando ya el bebedor es crónico, que es una forma en la que el cuerpo está diciendo: esto que tú me das me hace daño, ya no me des más de esto. Pero como el alcohólico padece de una obsesión, pues va a beber inclusive aún en contra de su voluntad. Y dice Bill W. que el alcohólico hace de los pretextos razones, justifica todo. ¿Y ustedes creen que el neurótico no? ¿Y ustedes creen que el drogadicto no? ¿Que el cocainómano, el narcómano? Y hay otro tipo de adicciones, porque recordemos que podemos ser adictos a cosas, o sea, a sustancias. Podemos ser adictos a personas, relaciones destructivas. Podemos ser adictos a circunstancias, servidores de grupo que cuando ya no los reeligen se resienten y se van del grupo. Se volvieron adictos al reflector y se consiguen otros 3 o 4 iguales y se van a abrir una nueva fuente de vida. Y yo me pregunto, ¿cuánta neurosis va a salir de ahí? Ahí aplica muy bien esa máxima que dice: Dios los hace y ellos se juntan. Sí, cuando la gente se junta para algo positivo, qué bueno, pero cuando se juntan por el resentimiento, cuidado, ¿no? El pronóstico de veras es reservado. Y aplica también una máxima que dice que las ratas se unen ante el peligro y cuando el peligro pasa se destruyen entre sí. He conocido algunos. ¿Cuál es la cuestión? Podemos ser adictos también a ideas y eso le pega muy fuerte al adicto, sea cual fuere la adicción que tenga. La adicción a la idea de que yo siempre tengo la razón, de que soy una persona maravillosa, de que deben quererme independientemente de cómo yo me porte, de lo que yo haga, de lo que yo diga. ¿Por qué? Pues simplemente porque se trata de mi persona. Pues que no te das cuenta, pendejo, quién soy yo, ¿sí? ¿Qué no te das cuenta, babosa, con quién estás tratando? O sea, soy yo. Por eso el que se resiente no porque el otro sea una porquería de persona, sino porque me lo hiciste a mí. O sea, te atreviste a hacérmelo a mí, que soy el tesorito de mamá, ¿no? Que soy el bebé de mi codependencia, porque así se hablan. Oye, bebé. Pero cuando son tus vecinos, al bebé luego le hablan de hijo de tu tal por cual, ¿no? O sea, el bebé se transforma en un objeto indeseable y entonces le dicen: eres un hijo de tu tal por cual. No digo malas palabras porque está saliendo el programa y creo que la gente que escucha merece respeto. Yo siento que esto no es un congal y que tenemos que mostrar un poquito de recuperación. Y creo que el cambio de juicios y actitudes aplica. Porque puede haber gente que escuche, que no tenga experiencia grupal y diga: qué bonita forma de recuperarse. Y no porque me interese lo que digan de mí, sino porque me interesa que la gente no se desencante de una propuesta de recuperación que salva vidas, la mía, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la cuestión aquí? Podemos ser adictos a cosas, personas, circunstancias o ideas.
Y el adicto adolece de lo mismo. Hay personas que son adictos a la idea de que todo tiene que estar limpio y se la pasan limpia y limpia. El lugar donde estén. Ayer estaba yo en Morelia, fui a compartir a Morelia, Michoacán, allá con unos buenos amigos, y vi a una chica que desde que terminamos el compartimiento no dejó de hacer limpieza. Salimos después de medianoche y seguía limpiando cosas. Y yo me preguntaba, ¿lo que tiene que limpiar está adentro o está afuera? Porque dicen los principios herméticos, como es adentro es afuera, como es arriba es abajo. Adicta a la idea de que todo tiene que estar limpio. El perfeccionista es adicto a la idea de que todo tiene que ser perfecto. Y hasta lo dice. Las cosas se hacen bien o no se hacen. Y cuando tú le preguntas, ¿y quién es quien las hace bien? Entonces, pues yo soy la única persona que las sabe hacer bien. Fíjense la trampa del perfeccionista. El perfeccionista da una orden y él termina ejecutándola. Haz esto, lo otro. Ay, déjame, porque tú no sabes hacer las cosas. Y al ratito empieza. Es que nadie me ayuda. Es que me dejan toda la carga a mí. No, pero te dijeron que te ayudaban, pero no lo hacen bien. Bueno, la persona perfeccionista, aunque no lo quiera escuchar y se salga de la sala, es una persona que está llena de vergüenza. En algún momento de su vida fue humillada o fue exhibida de manera dolorosa, y con tal de no volver a experimentar ese dolor, del dolor de la vergüenza o de la culpa, entonces se obsesiona con, entre comillas, hacer las cosas bien, o hacerlas perfectas más bien. El adicto a las circunstancias, pues ahí tenemos políticos que ya son los famosos dinosaurios, ¿no? Que ya los llevan en silla de ruedas al Congreso, o en un diablito, o en patineta, ¿no? Ya no pueden, pero siguen aferrados al poder. Se llama megalomanía. Es una adicción al poder. Todo aquel que tiene un poder por largo tiempo empieza a tener una deformación de la personalidad. Todo aquel que llega a tener un poco de poder personal y se confía, llega a tener un retroceso dentro del programa. Bill W. nos previene cuando nos dice que en áreas espirituales es peligroso guiarse solo. En terrenos espirituales es peligroso guiarse solo. Y algunos dicen que ya se apadrinan con Dios. Entonces, no, yo ya me apadrino con el jefe. Y dice Bill, cuidado, porque a lo mejor quien te está hablando es la voz del ego y no la del que tú crees. Por eso es importante que alguien te refleje, te retroalimente. Las relaciones sanas son las que se dan entre amigos, entre amantes, entre socios que son capaces de decirse sus verdades, utilizando una técnica que se llama asertividad. O sea, te voy a reflejar cosas sin insultarte, sin ponerte etiquetas, sin descalificarte como ser humano, pero sí voy a describir tus conductas. Y entonces cuando yo señalo la conducta puedo decir, no estoy de acuerdo con lo que tú estás haciendo, en lugar de decirle, eres una porquería de persona, por eso actúas así. Parece lo mismo, pero hay una gran diferencia. No es lo mismo decirle a mi hijo, este 5 no se ve bien en la boleta, que decirle, eres un burro, y compararlo desfavorablemente con los demás. Debería ser como tus primos o como fulanito, fulanita de tal. Mira nada más qué calificaciones. Y si estás peleado con la pareja, pues agarras por ahí, ¿verdad? Y lo burro lo sacaste de la familia de tu padre, ¿sí? Allá todos son así. Esto puede parecer jocoso, pero ahí es donde empieza a formarse la personalidad adictiva, entre otras cosas. Gente que se vuelve adicta a que otros le aprueben, porque alguna vez le descalificaron. Y entonces son los que están, ¿cómo me veo? ¿Cómo me veo? ¿Qué te pareció? Esto, lo otro, y pues, ¿cómo te sentiste tú? No, yo bien, pero ¿tú cómo me viste? Y si la persona le dice, no me viste bien, no te viste bien, colapsa. O termina haciendo lo que otras personas quieren. Esto es típico del alcohólico, no se hagan. ¿Qué a poco te pegan? Órale, tú y yo, a ver quién aguanta más. Muchos han recaído porque les dijeron, yo prefiero ser borracho conocido que alcohólico anónimo. Y esto lo toman como una ofensa. Y para darle gusto al estúpido que los está provocando, vuelven a beber.
Si de algo adolece el adicto es de autoestima. La autoestima nos marca en uno de sus pilares, de acuerdo a la teoría de Nathaniel Branden, que es el autor que a mí me gusta más, porque lo considero muy objetivo al señor, de origen canadiense. Lean todo lo que caiga en sus manos de Nathaniel Branden o pongan sus manitas en los libros. Están los 6 pilares de la autoestima, el poder de la autoestima, el respeto por uno mismo, que ese para los que estamos en la agrupación debería ser de buró, ¿sí? Para no exhibirnos de la manera en la que lo hacemos a veces, quedar tan expuestos a tantas cosas porque no nos respetamos. Y este señor dice que uno de los pilares de la autoestima se llama autoafirmación, que es saber que tengo derecho a ser como soy, a que me guste lo que me gusta, tengo derecho a decir que no, tengo derecho a cambiar de opinión, tengo derecho a creer en lo que yo considere conveniente. Hay personas y matrimonios que se acaban por un cambio de ideología, ¿sí se han dado cuenta de eso, no? Que alguien se cambia de religión y quiere traerse al otro a su religión y el otro no se deja y empiezan a pelear. Y hay algunas religiones que promueven la separación, te dicen, no, mira, fulano o fulana de tal es del diablo. Ya viviste con la diabla mucho tiempo, entonces, o la traes para que la desenchanclen y se convierta aquí a nuestra religión, o te tienes que separar. Y pendejos, terminan separándose. Cuidado con eso. La personalidad adictiva tiene algunos rasgos que el doctor Elizondo mencionaba desde que escribió su primer ensayo sobre los síntomas de la borrachera seca, que eran 8, y ya después lo amplía a 12, que ustedes bien conocen. ¿Sí? Sí, han visto la pasta, ¿no? Del libro. Sí. Bueno, también hay que leerlo, ¿eh? Una vez le preguntaba a una persona, oye, ¿sí conoces el libro de los...? Sí, dice, es uno de una pasta así, todo. No, el del contenido, no me refiero a la portada. Algunos que son los que más destacan, la personalidad adictiva dice que la persona padece un egocentrismo crónico. Es una persona que vive autocentrada en su persona, vive centrada en el yo. Y esto es típico de neuróticos, que no beben alcohol ni se drogan, pero creen que tienen la exclusividad del dolor más grande. Nadie sufre como yo. Y me dicen, y dime cómo puedo hacer para dejar de sufrir. ¿Cuánto tiempo voy a sufrir por esto? Pues el tiempo que tardes en aceptar que lo que pasó, pasó. Que quien se fue. Y que la vida no baila al son que tú le toques. Tú te tienes que adaptar a lo que hay. Se trabaja con lo que hay. Y si me apuras tantito, lo has hecho en tu vida de manera inconsciente. ¿O no es cierto que te ves en el espejo en la mañana y a veces no quedas muy impresionado de lo que ves, ¿no? Y dices, esto es lo que hay. Y con lo que hay que enfrentar la vida. Lo hemos hecho. Pero el neurótico está posponiendo su felicidad a que todo esté perfecto. ¿Y lo perfecto cuál es? Pues lo que le agrada. Lo que le agrada al neurótico. Egocentrismo crónico, vivo centrado en el yo, quiero que todos me rindan pleitesía, quiero que todos me den la razón, quiero que todos me quieran. Y sufrimos porque queremos absolutizar algo que es muy relativo. El ser humano, como humano que es espejo de muchas personas. Y a veces le espejeas a los demás sus propios defectos, lo más puerco que ellos tienen, que no han querido aceptar o que no han podido aceptar de sí mismos. Y a veces les espejeas sus cualidades y sus virtudes. Se llama identificación proyectiva. Recuerda a una persona que te caiga bien. ¿Qué características tiene? Ahorita, recuérdalo. 5 características, piensa en 5 características que tiene una persona que te cae bien. Sus cachetes. Ahora, ¿no es cierto que esas 5 características también te definen a ti? Nos cae bien la gente que se parece a nosotros, que comparte ideología, que puntos de vista. Y también lo que nos choca, nos checa. Lo que más te molesta a veces de una persona es aquello de lo que tú adoleces. Y hay quien dice, no, a mí yo no le envidio nada a esa mujer, nada, lo que me cae bien mal es que es bien aferrada. Bueno. Qué bueno que no se parecen en nada, ¿no?
El programa nos da un antídoto excelente para ese síntoma tan agresivo, egocentrismo crónico. Nos dice que el egocentrismo se vence cuando nosotros hacemos servicio. Y el servicio es uno de los 3 legados, recuerden. Hay quien dice que el servicio no da recuperación. Pues hace porque nunca ha servido. Porque cómo duele hacer servicio cuando no tienes ganas. A veces hacer servicio te duele todo, a veces hasta te duelen las partes más nobles de tu cuerpo. Les comento porque estuve en La Piedad este fin de semana y traía un dolor tremendo. Sí, ya no vuelvo a decir porque se me hinchan aquellos, y ahora voy a decir porque se me da la gana. O sea, es lo mismo, pero pues, si el cerebro ya se te hinchan, pues órale, ahí te va, cabrón. Para que hables con provecho, ¿no? El servicio, que es vencer esa adicción que tiene el adicto, una adicción de segundo orden, que da un síntoma principal, a que todos le sirvan, a que todo te digan que sí. El servicio es salirte de ti, olvidarte de ti. Y no hay una tradición espiritual seria en la cual el líder espiritual no haya sido un ejemplo de servicio para los demás, generalmente para la humanidad. Cuando muere la familia de Facundo Cabral, el malogrado poeta de la canción, cuando muere su esposa y su hija, que eran toda la familia que él tenía en un accidente de aviación, él entra en una profunda depresión. Evidentemente su depresión pues estaba bien justificada, si hemos de ser honestos. Sin embargo, su depresión empezó a ser patológica, o sea, se empezó a deprimir compulsivamente. Se estaba aislando ya del mundo, no quería saber nada de nada. Y de repente recibió una llamada de una persona que él narra que era de quien menos esperaba, la Madre Teresa de Calcuta, quien había escuchado su música, había escuchado había leído sus trabajos y le agradaba mucho la filosofía de Cabral. Y le pide que le tome la llamada, por favor. Y ya le contesta Facundo y ella le dice, no me conoces, sin embargo soy una admiradora tuya y me conocen como la Madre Teresa de Calcuta. Yo creo, aunque él no lo dice, que una llamada de ese tipo pues también lo saca de su ensimismamiento. Y le dice, me enteré que murió tu familia. Y dice él, sí, efectivamente así fue. Dice, yo tengo una pregunta para ti. Le dice él, ¿cuál? Dice, ¿qué vas a hacer con tanto amor? Fíjense nada más la interrogante, ¿eh? ¿Qué vas a hacer con tanto amor? Y él dice, no sé. Dice, ¿por qué no se lo vienes a dar a mis leprosos? Te invito a trabajar al leprosario aquí en Calcuta. Y dice Facundo, fui, serví 1 año y sané. ¿Qué hizo Facundo Cabral? Dejó de creer que tenía la exclusividad del sufrimiento más grande. Nadie sufre como yo. Porque ¿cuál es la queja del neurótico, como ustedes comprenderán? ¿Cuál es? Nadie me quiere, nadie me entiende. Y luego la tribuna se convierte en un duelo de ver quién sufre más. No, pero no es nada. Déjame que te cuente lo que a mí me pasó, lo que a mí me hicieron, cómo me engañaron, cómo me estafaron. Sacamos, ¿no?, nuestras cicatrices de guerra, que digo, pues sí, son evidencia de que has estado aquí, pero a veces pasamos demasiado tiempo lamiéndonos las heridas, quejándonos. Y si las quejas solucionaran los problemas, sería conveniente. Pero las quejas no hacen muchas veces más que aumentar el dolor. Sí es cierto que cuando tenemos una pérdida vamos a entrar en un proceso de duelo, pero la fórmula, me dice mi maestro de meditación, la fórmula, Roberto, es caminando y llorando. No puedes quedarte tirado en el piso a llorar, porque la vida continúa contigo o sin ti. Y le tienes sin cuidado si tú no quieres levantarte. ¿Sí? Eres perfectamente sustituible, eres prescindible para todos, menos para ti. Así que no tienes la exclusividad del dolor. Yo, en los años que tengo en agrupaciones,
He visto algunas personas que también se suben o comparten sus experiencias y hablan y hablan y hablan de lo malos que son. Parece que han encontrado un placer perverso, que es el placer deformado de la conmiseración también, ¿no? No soy feliz porque soy muy malo. Y soy tan malo que háganse para allá porque soy peor que el Antrax, ¿no? Vuelvo a lo mismo, a veces nos hace falta alguien que maneje un buen nivel de certidumbre para que rápidamente corte la escalada neurótica en la que se sube alguien cuando dice yo soy malo, esto. Y a mí me lo decía mi maestro también. Roberto, no eres el anticristo, no te hagas ilusiones. Eso también es ego. Cada quien la riega a su propia capacidad, ni más ni menos. Así que ya deja de estar hablando mal de ti mismo, porque te estás refugiando en la mediocridad de portarte mal para no hacer cosas positivas que puedas decir. También tengo esta forma de ser positiva. Se convierte a veces en una adicción el estar hablando mal de uno mismo. Algunos dijeron hay que ser honesto y dicen que algunos creen que ser honesto es insultarse a sí mismo. Perdón, eso no es cierto. Ser honesto es saber que nos equivocamos y que tenemos derecho a equivocarnos porque el libre albedrío nos otorga esa facultad. Lo que a veces sucede es que no aprendemos de la experiencia, eso sí. Pero ¿para qué estar de manera recalcitrante señalando mis defectos y lo peor que hice? Yo les voy a decir para qué. Para llamar la atención. Si no puedo ser el mejor de los mejores, voy a ser el peor de los peores. Y eso también es protagonismo. Y si no, pregúntenle a las familias que tienen un hijo adicto o una hija adicta, a un ingobernable o un ingobernable. ¿No es cierto que se le da más atención a veces al hijo que se porta mal que al que se porta bien? ¿No es protagonismo? ¿No llevan una ganancia secundaria? No me digan que no, por favor. Porque eso es parte de la personalidad adictiva. Soy tan egocéntrico que quiero estar en el ojo del huracán porque eso me da protagonismo. Y a veces lo que te hace falta es un poquito de discreción. La discrecionalidad funciona, te ayuda. Claro, si andas buscando prestigio entre los desprestigiados, por supuesto que lo vas a hacer. Por supuesto. Pues algunos probablemente es el único lugar donde han destacado. E inventan inclusive conversaciones con Dios, y por la manera en la que viven y por la frecuencia con la que se drogan y se emborrachan, lo dudo, honestamente, lo dudo. Aunque se sepan versos y canten alabanzas, perdón, lo dudo. A mí no me digas que recuperado estás, a mí déjame preguntarle a tu familia, déjame preguntarle a tu pareja, déjame preguntarle a tus hijos, bueno, a tus compañeros de grupo. Déjame preguntarles. El egocentrismo se manifiesta de muchas formas. Es un monstruo de 1000 cabezas. Si se manifiesta de manera espiritual, algunos van a escribir y dan el salto neurótico y ya después andan de cazafallas de todos, ¿no? ¿Y cuál es su argumento bizarro? Grosero, burdo. ¿Cómo es posible que después de una escritura todavía te enojes, todavía hagas esto, todavía hagas lo otro? ¿Quién les dijo que un trabajo de inventario es la panacea? Quienes no quieren a cuarto y quinto paso se regodean en su propia ignorancia, ¿no? Y dicen, ¿cómo es posible que nada más trabajen 2 pasos del programa? Bueno, se les justifica, no son malos, son ignorantes, son pendejos, vamos, o sea, no podemos cargarnos con ellos, ¿no? Bueno, yo porque a mí mi Señor Jesucristo me dio esa lección. Cuando Él estaba en la cruz, le otorgó el perdón a los que lo habían crucificado, aún sin que ellos se lo pidieran, ¿eh? Dijo, Padre mío, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, no son malos, son pendejos. Bueno, los que hablan de cuarto y quinto paso sin haber hecho un cuarto y quinto paso caen dentro de ese rango. O sea, hablan sin tener argumentos sólidos ni un testimonio personal. Y cuando yo hablo a la ligera, pues generalmente hablo tonterías. No me preocupan tanto ellos, y no es una preocupación que me quite el sueño, simplemente es una forma de decirlo. Me preocupa la gente que está dentro de la comunidad y que no se ha dado cuenta que las escrituras no son suficientes, que son un elemento de la recuperación.
concretamente el segundo concepto básico, análisis de la personalidad y catarsis. Pero el programa consta de 5 conceptos básicos desglosados en 12 pasos para la recuperación. Y si me apuras tantito, también tenemos que respetar las tradiciones, lo mejor que se pueda. Y tenemos que respetar los conceptos para el servicio. Porque todos ellos en conjunto van encaminados a que ese síntoma tan agresivo de la personalidad adictiva que es el egocentrismo pierda fuerza. Los 12 pasos, las 12 tradiciones y los 12 conceptos para el servicio mundial son ego reductores. Todos nos piden ir en contra de nuestros deseos personales. Todos nos invitan al servicio, todos nos invitan a ser constantes y conscientes. Todos nos dicen, no busques exhibicionismo, inclusive a través de tu propio sufrimiento. Tú levantarás tu fondo de sufrimiento cuando le sea de utilidad a otra persona. De algunos andamos haciendo alaraca y andamos inclusive a veces hasta excediéndonos. Esa es una cuestión muy neurótica. No quiero que me quieras, quiero que me tengas lástima. Qué poco respeto tienes por ti. Te voy a decir todo lo que he sufrido. ¿Para qué? ¿Para causar mi conmiseración hacia tu persona? Qué poco te valoras. Un día cuando verdaderamente oiga tu testimonio de alma y corazón adentro, como me decían que había que trabajar la catarsis, diré, te felicito porque todo lo que tú sufriste no fue suficiente para acabar contigo. Eres superviviente de la neurosis engendrada muchas veces en tu propia casa. Y por supuesto que quien te volvió neurótico no lo hizo con la intención. Te dio lo que podía darte y punto. Las cosas sucedieron, es evidente y no se puede negar. Pero tampoco vas a agarrar a tus padres de pretexto favorito. Porque eso es lo que hace el egocéntrico. Yo no soy feliz porque tuve unos padres así y así y así y así. Yo conozco a muchos que tuvieron padres peores que tú y son felices. ¿Por qué no perdonas? El que no perdona es por egocentrismo, vuelvo a lo mismo. Y a veces de manera, diría yo, patética, te dicen, yo perdono pero no olvido. O sea, te está diciendo, nomás me estoy haciendo pendeja. Cuando me acuerde voy a sacar el as debajo de la manga, que tú ya sabes que lo tengo debajo de la manga, porque además ni lo tengo oculto. Porque hasta te amenazo, ¿no? Y te digo, ¿a poco crees que ya se me olvidó? ¿No? Síguele, síguele. ¿No crees que ya se me olvidó? ¿Por qué no perdonas? Por egocentrismo, porque te lo hicieron a ti. He conocido padrinos y madrinas que a sus ahijados les dicen, perdona, 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 salva tu relación, esto, lo otro, pero cuando se los han hecho a ellos, no se aplican absolutamente nada de la palabra perdón. ¿Por qué? Muy entendible, no necesitamos ser doctos en la materia, con un poquito de experiencia grupal es evidente. ¿Por qué? Porque te lo hicieron a ti. ¿Cómo se atrevió? Miren, he oído así catarsis bien intensas de gente que dice, ¿cómo fue posible que yo me equivocara así? ¡Cuánta arrogancia! Agustín, pues sí, entiendo que se equivoque, pues, tiene su grupo allá en Iztacalco, ¿no? Daniel, pues está chavo. La Ronda no está tan chavo, pero a lo mejor por eso, ¿no? Porque pues, ya... Pero yo, ¿qué es lo que está diciendo esa persona? Los demás porque son pendejos, pero ¿cómo yo? ¿Yo cómo pude equivocarme así? Y la vida te lo dice igual que los demás, porque quieren ser felices y quieren dejar de sufrir. El ser humano en busca de la felicidad, a veces de manera ignorante hace pendejada y media creyendo que así va a ser feliz. Y lo único que hace es aumentar su felicidad. Yo recuerdo que cuando empezaba en estas lides de los grupos, fui a una misa que oficiaba quien era cardenal de México, el padre Corripio Ahumada, y era para los alcohólicos de un movimiento que no eran los tradicionales, eran los 24 horas. Y entonces me entré a escuchar la misa y algo me llamó la atención.
El padre decía algo que no es nuevo, pero para mí era muy nuevo, yo nunca lo había escuchado, y él fue el conducto de que yo recibiera esa cápsula de conocimiento, y tan no se me ha olvidado que ahorita la estoy recapitulando. Él decía, bienvenidos a todos los alcohólicos aquí. Habíamos algunos que decíamos que éramos anónimos y había muchos negados, ¿no? Que eran los metiches que estaban ahí en la misa que decían, no, yo soy bebedor social, ¿no? Sí, tuve un primo que ya murió de alcoholismo, de cirrosis hepática, y cada que me veía me decía, qué bueno que ya no tomas, te felicito. Se pasó la vida entera felicitándome, nunca se animó a hacerlo él, porque pues él era bebedor social. ¿Y para qué le rompió un mecanismo de defensa, no? Si su esposa decía, no, él es un borracho que no hay problemas, no daña. No es violento. Y yo dentro de mí decía, no es violento que se quede tirado en la sala de tu casa vomitándose y que sus hijos lo vean. ¿No es violento eso? Digo, pero si la señora codependiente le apapachaba la enfermedad, por supuesto que no había una grieta por donde pasar. Pero ¿qué sucede? Dice, el alcohólico no es una mala persona, el alcohólico bebe porque quiere ser feliz y no sabe cómo. Eso cómo, a mí en lo particular, cómo me ayudó, me reivindicó conmigo. Yo pensaba que era muy malo porque era alcohólico activo, y cuando él dijo, el alcohólico quiere ser feliz pero no sabe cómo. Hoy sé que no solo el alcohólico, todos los seres humanos queremos ser felices y dejar de sufrir. Y digo que no es nuevo porque hace 2600 años Siddhartha Gautama, el Buda histórico, ya lo decía. Queremos ser felices y queremos dejar de sufrir. Y la felicidad dentro del mundo indotibetano era llamado nirvana. Y el nirvana no es un cielo al que hay que llegar, sino es una actitud con la que hay que vivir. Dicho de otra manera, el cielo y el infierno están aquí. Ahí donde tú estás situado, ahí donde tú vives tu vida, ahí está el cielo y el infierno. Tú decides a dónde quieres estar. El alcohólico quiere ser feliz, pero no sabe cómo, tiene muy pocos recursos. Y entonces en la defensa del ego, defiende a ultranza sus puntos de vista, pasa por encima de la sensibilidad de otros, es tremendamente individualista, es tremendamente resentido, pero insisto, no solo el alcohólico, sino esos síntomas, el radio significativo de acción de esos síntomas se amplió a todas las personas que tienen adicciones. El trabajólico, o sea, el adicto al trabajo, workaholic, tienen los mismos síntomas. El egocentrismo da pie a muchos otros, es la columna vertebral de la neurosis. Infantilismo. ¿Qué berrinches hace el adicto, no? El adicto a que lo quieran o el adicto a que le den la razón, o la adicta a que le den la razón. ¿Qué berrinches hace? Si entrara un niño de 4 años y es un berrinche aquí, uno dice, pues, es una criatura. Y eso pasa con la edad. Pero a veces la berrinchuda tiene 20, 30, 40, 50 años. El berrinchudo es un adolescente eterno. Es un niño pasmado. Tiene 70 años y hace unos pinches berrinches porque no le trajeron su leche tibia. Si lo he visto en las haciendas, se salen a la mitad de la experiencia porque no les dieron participación. Y yo iba a regalar una experiencia de fondo que iba a reventar a la mesa. Pues lo único que reventó fue el ego, ¿no? Pero el problema con el ego es que se reestructura. Por eso después de determinada escritura te dicen repara los daños antes de tanto tiempo. Porque el ego se reestructura, ¿eh? Y al ratito dices, no es necesario, ¿para qué? Yo estoy bien. Y sí, le pediría disculpas, pero siempre y cuando acepte que ella empezó, ¿no? Ya empiezas a regatear. Uno de los síntomas de la personalidad adictiva, dice el doctor Elizondo, es el escorpión amargado. Tremendamente resentido. Porque las cosas no salieron como tú querías. ¿Por qué nos enojamos los seres humanos? Nos enojamos porque las cosas no salen como nosotros queremos. Realmente esa es la causa. Con razón o sin razón. La persona saludable se enoja, lo manifiesta o trabaja el enojo y lo libera. Perdona. Perdonar quiere decir
liberar el enojo. Eso quiere decir perdonar. En hebreo. No en ebrio, en hebreo. Liberar el enojo. Pero ignorantemente el ser humano cree que perdonar es olvidar. Y llegan a terapia, llegan a los grupos, llegan a la iglesia y dicen, yo quiero perdonar y olvidar. Y hay quien te dice, puedes perdonar, y es un proceso que empieza con un acto de voluntad, que es decir, yo quiero perdonar. ¿Y para qué quieres olvidar? Ahórrate una de las dos cosas, no olvides. Perdonar no es olvidar, perdonar es liberar el enojo. Y te recuerdo que el que olvida su pasado está condenado a repetirlo. Pero yo quiero olvidar porque si no, no, a ver, no confundas. Perdonar no es reconciliación, necesariamente, aunque a veces sí, por supuesto. Perdonar no es complicidad con el que te dañó, nada más es soltar el enojo y decir, no voy a permitir que me vuelvas a afectar de esa manera. Si entendemos lo que es el perdón, y eso requiere análisis, estudio y sobre todo aplicación a nivel personal. Si tú lo entiendes, tienes conocimiento. Y el conocimiento te va a permitir actuar de manera correcta. Pero si no tienes el conocimiento, vas a buscar la felicidad creyendo que odiar a la otra persona es lo que te va a hacer feliz a ti. Y dice el Corán, y dice bien, no te sientes en la puerta de tu casa a esperar a ver pasar el cadáver de tu peor enemigo. O sea, ¿cuál es el mensaje? Vive, no seas pendejo. Que el otro a lo mejor ni se acuerda de ti, a lo mejor ya se murió. Le estás dando un lugar de privilegio a la persona que te dañó en tu vida. ¡Qué paradoja! ¿No te acuerdas a veces de tu padre, de tu madre? Y si eres de los que dices que quiere el programa, no te acuerdas de Billy Bob, pero sí te acuerdas del que te dañó siempre. Ese es uno de los síntomas de la personalidad adictiva, y por resentimientos nos vamos a beber. Por resentimientos nos vamos a drogar, por resentimientos nos hacemos un daño. Me fue infiel, pues ahora se la cobro. ¿Y qué crees? Que la otra persona, cuando te fue infiel, no quería que tú te dieras cuenta. Y si tú lo haces para que el otro se dé cuenta, estás cayendo en algo que se llama premeditación, alevosía y ventaja. Lo estás haciendo con el afán de dañar a otra persona y no tienes idea del daño que te estás haciendo a ti misma, a ti mismo. ¿Estamos de acuerdo entonces en que la ignorancia, queremos ser felices, pero ignorantemente hacemos pendejadas creyendo que eso nos va a dar la felicidad? ¿Qué quiere decir esto? Que si tú te enojas, o que no tienes más bien derecho a enojarte, no, eso sería absurdo. Y esto lo digo para los padrinos que lo escuchen. No te debes enojar, no, perdón. Si pierdes la capacidad de enojarte, te mueres. Eso le pasa a las personas que son maltratadas por su pareja. En la violencia intrafamiliar hay una figura psicológica que se llama síndrome de indefensión adquirida. Llega a ser tanta la sevicia, o sea, tanta la crueldad del agresor o de la agresora, porque también se da en los dos casos, que pierde la capacidad de defenderse, y es cuando la persona abusiva acaba con ella. No, por favor, el enojo te ayuda a cuidar de ti, y es un indicador de que algo está mal en tu relación o en tu persona. Yo un día, cuando salí de un lugar en donde estuve internado, dije, ya me cansé de esta porquería de vida. Y el enojo me hizo buscar algo. Afortunadamente llegué a AA. Y mi vida cambió. Y la de mis seres queridos también, por cierto. El enojo me hizo cambiar. Si no hubiera tenido la capacidad de enojarme con lo que yo estaba viviendo y lo que me estaba haciendo a mí, y por extensión a los demás, yo ya no estaría aquí, en este mundo. El enojo es necesario. Enójate, pero no cargues con el enojo. Evita el resentimiento. Porque algunas personas, precisamente por resentimiento, se van a beber. El hombre perro. Sí, es aquel hombre castrado psicológicamente por la mamá con la que vive, a la que le dice esposa. Se llevó a vivir a su casa una réplica de su mamá. Y vive un incesto emocional con esa mujer. Sí, porque uno no se acuesta con su mamá, ni con sus hijos, sexualmente hablando, no. Tuve el caso de unos pacientes, pero clarísimo era, clarísimo. Me decía, ¿cuándo va a dejar de beber fulano de tal? Pues cuando dejes de hostigarlo y le regreses los testículos que le cortaste.
Oye, pero ¿por qué dice eso? Porque ¿cuál es la única forma en la que él toma venganza de ti? Ah, ¿lo que te molesta es que tome? Pues ahí te va, cabrón. Ahí te va. Recaída tras recaída. Recaída tras recaída. Y cuando hablaba con él le decía, ¿con quién estás más enojado? ¿Con ella o contigo? ¿Con quién creen que me decía? Conmigo. Por agachón, por dejado. Y cuando le hablé de la figura psicológica del hombre perro, obviamente lo hice con mucho tacto. Le dije, el hombre perro es aquel que se suscribe a un sistema neurótico que una mujer que le recuerda a su propia madre le ha donado. La donataria del sistema neurótico es ella. Aquí las cosas son así, si quieres, ya lo tiene agarrado. Ya. Sí, cuando se la sueltas, cuando el otro ya está hasta adentro. Y entonces le dona un sistema neurótico al que el otro se suscribe. Le dice sí, y se convierte en un diapasón que vibra al ritmo que le toque la otra. Así como en una guitarra, que está el diapasón, tocas las cuerdas, el otro está respondiendo. Pero está muy enojado. Y dice que la ama. Y ella le da su premio de consolación. Cuando llegan las visitas dicen, yo tengo un marido modelo. No bebe, dice el otro, porque me madreas. No discute, porque me amenazas con irte de mi vida. No pelea, porque no me da sexo. El otro está con su diálogo interno. A todos le dice que sí. Y cada una de las concesiones que hace le llenan de furia consigo mismo. Llega el momento en el que no aguanta, se va a beber. Bebe por resentimiento. Y con quien está resentido es con él mismo. Sucede con muchas mujeres, guardando las proporciones, más o menos la situación es parecida. Bebemos por resentimientos. Por eso te dicen, libérate de los resentimientos. Por eso en cierto lugar te dicen resentimientos. Pinche palabra de 14 letras. Tuvieron el cuidado de contarlas. Que ha costado más vidas que las 2 primeras guerras mundiales. ¿Quién sabe de dónde sacaron esas estadísticas? Yo cuando oí eso dije, no estarán exagerando estos cabrones. Pues si tan solo en Rusia se murieron 20 millones. Pero no puede que siga viendo la locura que estamos compartiendo. Yo creo que se quedaron cortos. Sí. Me disculpo públicamente ante quien dice eso. Sí, seguramente. Por resentimientos, quien tiene una personalidad adictiva es dependiente de manera neurótica, tiene la tendencia a generar dependencias insanas. Todos en este mundo dependemos de todos. Así que por favor ya no digan eso de que yo no necesito de nadie, yo soy independiente. No es cierto. Vivimos en un universo interdependiente, donde todos dependemos de todos. Pero hay dependencias sanas y dependencias insanas. Tú puedes depender de tu pareja en muchos sentidos. Tú puedes depender de tu familia en general. Yo tengo una dependencia del programa y de las agrupaciones. Por eso me agrupo. No piensen que porque soy muy espiritual. No, yo he comprobado que el grupo sin mí sobrevive perfectamente. El grupo en el que yo milito, una vez no fui a la experiencia y uno de mis hijos me dijo, Roberto, estás muy enfermo, no seas soberbio, la experiencia va a salir, vayas o no vayas. Así que quédate a atenderte. Y ya me quedé a atenderme. Lo que había que atender era la llamada de emergencia al baño, ¿no? Sí, tenía una tremenda gastroenteritis, que cuidado. Y me quedé. Después tuve que reconocer con la idea perversa de que se les atorara el chamaco a media experiencia y me hablaran para que fuera yo a resolver el asunto. Pero el pinche teléfono nunca sonó. Hasta lo revisé el celular, dije, no estará descargado, no sonó. El domingo ya estaba yo resignándome y fui a recibir a la gente que llegaba de la experiencia y yo llegué y me dirijo a los servidores, ¿no? Pues de los servicios más significativos. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? Dicen, a toda madre, nos fue muy bien. Un golpe para el ego, ¿no? Comprobé mi teoría. El grupo funciona perfectamente sin mí. Difícilmente yo funcionaría bien sin el grupo. ¿Por qué? Porque el grupo para mí es el cordón umbilical a la cordura, a la vida ordenada y algo maravilloso, a la vida espiritual.
Yo conocí al que considero mi poder superior a través del Evangelio del Borracho, que es el libro azul. Y me enseñaron que el Dios de los adictos es un Dios amoroso. Si no fuera así, créanme que muchos no hubiéramos llegado. No es perfeccionista. No dice las cosas se hacen bien o no se hacen. No dice, ahí tienes un libre albedrío. Nada más te haces responsable. Después no andes de chillón. Como el que le da cáncer y dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Pues porque tú eres el que te fumaba 60 cigarros diarios. O sea, es lógico, no sabes hacer cuentas, pendejo. ¿No? ¿Por qué a ti? Pues ¿qué querías que le diera el vecino que no fuma y que sale a correr? Digo, le puede dar otro tipo de cáncer, pero el pulmonar te lo ganaste. Te lo ganaste. Preguntas absurdas que a veces los seres humanos hacen. ¿Cuál es el problema entonces? Aquí desde este campo de posibilidades de la dependencia, todos dependemos de todos, pero el enfermo adicto tiene la tendencia a relacionarse con personas que empaten o que embonen con su neurosis. Entonces genera una dependencia. Dice la persona golpeada por el marido, es que ya me vino a rogar, quiere que regrese con él, que me ama, que me necesita. Sí, porque nadie se deja maltratar como ella. Por supuesto, es una víctima perfectamente cooperativa para el maltrato, pues de esas hay que cuidarlas. Fíjate, no les dan dinero, no las atienden emocional ni sexualmente, y las agarran de punching bag, ¿no? O sea, de costal. Pues ¿dónde? Claro, hay que cuidarlas. Por supuesto. Pues sí, lo vemos, ¿no? En los grupos, en las agrupaciones, que llega alguien y dice, no, este chavo tiene algo que me atrae. No es guapo, pero tiene algo que me atrae. Pues es locura, tiene locura, eso es lo que te atrae. Te resulta familiar. Te resulta familiar su locura, pues es igualito a tu papá, no físicamente, sino en su forma de conducirse. Es mitómano, o sea, miente sin necesidad. ¿Cuánto tiempo tienes sin drogarte? No, déjame hacer cuentas, más o menos, no, ya como 10 años. Si yo lo veía quemándole las patas al chamuco hace 6 meses y me dice que ya no. ¿Sí? Es como aquellos que celebran 20 y tantos años y sabes que se acaban de poner una guarapeta. Pero conocen el programa. Lo conocen, pero por fuera, ¿no? ¿Cuál es el punto? La arrogancia. Y es típico del egocéntrico. Dense cuenta que los adolescentes generalmente son egocéntricos y eso es por naturaleza. El adolescente que no es egocéntrico no es normal. Si después de los 18, 19 años sigue siendo egocéntrico, tampoco es normal. O sea, eso es temporal, ¿eh? Es temporal. Y generalmente se resisten a aceptar algunas cosas y es normal, están en un proceso de formación de su personalidad, de individuación, así se llama. Pero ¿qué sucede con la persona que ya trae problemas y en la adolescencia ya pueden ser adictos perfectamente, tener una personalidad adictiva? ¿Qué te dicen? Mamá, papá, a mí nadie me ha dado nada. Es su frase matadora. Yo me hice solo. Por favor. De veras, no inventen. ¿Quién de aquí ha cuidado un bebé aunque sea por unas horas? ¿No es cierto que son tremendamente demandantes los bebés? ¿Alguien te tuvo que cuidar para que hayas llegado el día de hoy a las condiciones en las que estás? Sí, pero ni me querían. Pues todavía es más de agradecerse. Pues si estabas feo como la chingada y todavía te cuidaron, ¿no? Te dieron de comer. Yo siempre he pensado que no soy hijo de mi padre. Dice tu papá también, ¿no? Pero no investiguen, porque si no tu mamá se enoja y se va con el papá de los niños. Entonces mejor no investiguen. ¿Sí? Yo no necesito de nadie y por eso a un poder superior lo dejas arrumbado. O dices que crees en Dios, pero realmente no crees en Dios. O a lo mejor sí crees en Dios, pero no crees que Dios te quiera así como eres. No, es que Dios no me va a hacer el milagro, porque yo soy bien mala, yo soy bien malo.
Y a mí mi papá o mi mamá o mi abuela me dijeron que si yo no era un niño bueno, Dios no me iba a querer. Dios se iba a enojar conmigo. Mi codependencia, yo sé cuál es su génesis. Yo, obviamente, todo adicto, antes de ser adicto, es codependiente. Esa es la manifestación de la neurosis más marcada de un adicto, es codependiente. Y tenía yo una abuela que me decía que Dios era codependiente también, no me lo decía así, pero decía, Dios está triste porque te portaste mal. No, entonces yo dije, Dios también es codependiente, ¿no? O sea, yo hago las pendejadas y el que se deprime es él, como en la familia de los alcohólicos, ¿no? Arreglan bonito así para la Navidad y están esperando, ¿sí? Oye, no ha llegado fulano de tal y hoy le daban el aguinaldo y quedó de traer esto y vemos cómo la familia se empieza a deprimir. Por eso odio la Navidad. No, lo que tú odias es el alcoholismo, no la Navidad. Porque hay gente que no se emborracha, hay gente que no hace desórdenes en la Navidad, no inventes. Yo desarrollé mi codependencia, ahí fíjense, desde los 4 años yo ponía triste a Dios. Y además me decía, si no te portas bien, Dios no te va a querer. Por supuesto que desarrollé una codependencia, entonces tengo que, no que portarme bien, sino hacer como que me porto bien para que me quieran. Y el mensaje es, así como eres, nadie te puede querer. No eres digno de ser amado así como eres. Y eso es una gran mentira. El instinto de seguridad básica, de acuerdo a la teoría de Erik Erikson, se forma el primer año de vida. Y se forma cuando somos amados de manera sana por un adulto, generalmente mujer, que es la persona significativa en ese primer año de vida, y que sobre todo nos regala tiempo y contacto físico. Si no hay contacto físico, el niño no se siente querido, porque el niño es muy kinestésico a esa edad. No habla, no entiende el código de palabras tampoco, escucha, pero no sabe qué es lo que dicen los demás, pero entiende la intención. A un niño tú le puedes estar diciendo hasta una mala palabra, pero si la dices con ternura y mirándolo a los ojos, el niño se ríe. ¿Sí? Porque ahí la maldad está de tu parte, no en él. Sí, él dice, esta persona es linda, me quiere. Se hizo un experimento en Estados Unidos, por ahí de los años 30, 40 del siglo pasado, se hizo un experimento donde los niños abandonados tenían una tasa de mortalidad del 60%. Los abandonaban y se los llevaban al orfelinato, les daban tratamiento médico adecuado. El doctor Tolt, así se apellidaba, dijo, hay que darles un tratamiento verdaderamente riguroso en cuanto a higiene en los alimentos, una dieta bien balanceada, para que se logren, crezcan y después los podamos dar en adopción. Pero la tasa de crecimiento no bajaba. Y entonces otro doctor dijo, aquí está sucediendo algo. Y checó que en la India los niños abandonados apenas sí comían y tenían una tasa de mortalidad de apenas el 5%. ¿Qué era lo que sucedía? ¿Por qué sobrevivían allá los niños y acá no? Y se fue a investigar. Y cuando llegó les dijeron, ¿qué le dan de comer a los niños? Pues para lo que nos alcanza. Y pasa una ancianita cargando a un bebé. Le dice, ¿y ella quién es? Dice, es una voluntaria. ¿Y qué hace ella aquí como voluntaria? Viene a darles contacto físico a los niños, viene a cargarlos. Todas las tardes viene y trabaja 4 o 5 horas sin cobrar honorarios, cargando a los pequeñitos, dándoles caricias emocionales. Y entonces él regresa a este doctor y dice, vamos a hacer un experimento. Y le dijeron, ¿cómo vas a ir en contra de la teoría del doctor Tolt? O sea, era así como que una herejía, ¿no? Y consigue voluntarias el señor, empiezan a darle contacto físico a los pequeños, ternura verbal, y la tasa de mortalidad bajó hasta un 4%. De un 60% a un 4%. ¿Qué sucedió? Que el ser humano depende, es tremendamente dependiente, desde que nacemos. Somos dependientes por naturaleza, no por elección. Y la responsabilidad de los padres en la formación de los hijos es llevar a ese ser totalmente dependiente a convertirlo en una persona autónoma. En alguien no independiente, pero alguien saludablemente autónomo.
que sea capaz de hacerse cargo de sí mismo y que entienda que afectivamente, económicamente, lo que ustedes quieran va a depender de otras personas. Y que si me apuras tantito y tienes la suerte de tener una guía espiritual, dependerás de Dios. Porque hay cosas que solo Dios podrá darte. Y tú que estás trabajando en el programa sabes lo mismo que yo. No importa que conozcas tus defectos de carácter, no importa que tengas más escrituras que un notario público. Hay cosas que tú sola no vas a poder lograr. El séptimo paso lo dice claramente, ¿no? No está de adorno el séptimo paso. Dice, humildemente le pedimos a Dios que nos liberase de nuestros defectos. ¿De cuáles? De aquellos con los que tú no has podido o que no has querido entrarle. Porque recuerden que el sexto paso dice que estamos enamorados de nuestros peores defectos de carácter. Pero hay cosas que tú no vas a conseguir, Dios te lo va a otorgar. Y ese es un recordatorio de que no eres el alfa y omega de la existencia. De que quizás sí te convertiste en el Dios de tu propio universo, pero eres un Dios enano, eres un Dios de cuarta división. Por eso te fue como te fue. Cuando te pones en manos del verdadero, del grande, del efectivo, las cosas cambian, ¿eh? Yo respeto las creencias, la idiosincrasia de las personas, pero si no comparto algo, les doy mi punto de vista. Y hace un tiempo, una de las personas que tenía yo en la clínica me recomendaba un poder superior X. Y me decía, no, mira, si tú le pones esto y lo otro, aquello, y yo le decía, es que, mira, yo no quiero entrar en polémicas, pero yo te voy a decir algo, mi poder superior limpiaba a los leprosos, le devolvía la vista a los ciegos, liberaba a los endemoniados y revivía a los muertos. Tú me estás pidiendo que me baje de nivel. Perdón por ser tan burdo en el ejemplo, le decía yo, pero ¿cómo me haces esa propuesta? Y puedo decirte que por ley de atracción y por la afinidad que yo tengo y por lo que a mí un poder superior me ha regalado, podrías traerme otro que quizás fuera más portentoso, aunque lo dudo. Porque entonces no creería que mi Dios verdaderamente es omnipotente. Pero aún así, por la ley de afinidad que existe, al haberme rescatado de mi propia miseria, tengo un compromiso espiritual con Él y por fe me he entregado entera y libremente a mi Dios. Y esa fe yo no la tenía. Esa fe me la regalaron en los grupos. Esa fe la encontré yo en un trabajo de inventario personal, en el que fui honesto, al que fui a escribir y no a festejar mis aniversarios. Sí, porque pues ya está de moda, ¿no? Hacemos la experiencia y me festejo, ¿no? Sí, y el día que te cases también, ¿no? Vas a llevar, o que hagas tus 15 años, llevas a los chambelanes también ahí en la cadena de resentimientos, lo puedes hacer. Y cuando todos aplaudan, entras tú partiendo plaza, así, con tu mejor perfil, ¿no? Por favor, no mezclemos la gimnasia con la magnesia. La recuperación es cosa seria, no tiene que ser solemne, pero sí seria en el sentido de qué es lo que quieres para ti. ¿Qué es lo que quieres para ti? Porque ese es otro de los síntomas de la personalidad adictiva exhibicionista. Podría continuar con algunos rasgos de la personalidad adictiva, pero creo que particularmente todo gira en torno al egocentrismo. Es el más significativo. Y recuerden lo que dice Bill W. en el cuarto paso, para no excederme en el tiempo. ¿Qué dice en el cuarto paso cuando habla de los defectos de carácter o a lo que se le llama en la Iglesia Católica, Apostólica y Romana los pecados capitales? Porque de ahí viene. Quien crea la lista de los 8 pecados capitales es el Papa Gregorio Magno, porque fueron 8 primero, y después se dieron cuenta que la vanidad era consecuencia de la soberbia. Entonces se redujo a 7 el número de pecados capitales. A los que Bill W. dice en el cuarto paso les vamos a llamar defectos de carácter, para que no se pongan locos los alcohólicos, ya ven cómo son conflictivos, ¿no? Dice, a ver, vamos a suavizar la cosa. A ver, nosotros les vamos a llamar defectos de carácter, ¿sí? Y dice, no por casualidad, la soberbia encabeza la lista de defectos de carácter. No es casualidad. La perversa enfermedad del alma, decía Abel, tiene que ver con la soberbia. Esa es la perversa enfermedad del alma, el creer que eres más que Dios inclusive. San Agustín lo define perfectamente, dice, soberbia es amor exagerado hacia uno mismo hasta el desprecio de Dios.
breve, bueno y substancioso. A mí se me hace que ese señor tenía programa, aunque no lo supiera, porque de veras bien centrado, bien objetivo. Soberbia es amor exagerado hacia uno mismo hasta el desprecio de Dios. Y el Dalai Lama del Tíbet, cuando viene a México, ahí en el Auditorio Nacional me tocó verlo, le preguntaron: ¿para usted qué es humildad? Y dice él: humildad es saber que lo puedo todo, pero que no puedo solo. También, mis respetos. La humildad es el antídoto de la soberbia. Y la soberbia es lo que genera el egocentrismo. Y no confundir, por favor, soberbia con orgullo. El orgullo es autoestima, es dignidad, es amor propio, es respeto por la persona que tú eres. Y el que tú te sientas orgulloso, yo espero que el grupo Hay una Solución se sienta orgulloso de este 12 aniversario. Porque el orgullo es la recompensa emocional legítima a la que tenemos derecho cuando hemos hecho bien las cosas. ¿Cómo no me voy a sentir orgulloso yo si cumplí mis bodas de plata con los cuartomarcianos? Hace 25 años que yo escribí, en este septiembre. ¿Cómo no me voy a sentir orgulloso? Por supuesto. Pues si yo ya me había desahuciado a mí mismo, dije: yo me voy a morir borracho, siguiendo la tradición familiar. Sí, la verdad. Son las herencias transgeneracionales. Por eso se me echó encima toda la perrada. Cuando dejé de beber, toda la familia estaba siendo infiel al sistema tradicional. Y se aventaban la vacilada de decirme: ¿tú crees que no nos da vergüenza verte salir de un grupo de alcohólicos anónimos? De veras, la desfachatez no tiene límites, en serio. Y muchos de los que se avergonzaron de que saliera yo de un grupo, tíos míos, ya se murieron. Y se murieron de alcoholismo. Y eso no me alegra. Me cansé, como dice la canción, me cansé de rogarles. Y nunca quisieron saber nada del programa. Por eso digo que no a todos nos alcanza. Somos afortunados, hemos sido tocados por la diosa Fortuna. Aquí tienes una esperanza de vida diferente, tienes una expectativa diferente, tienes la oportunidad de conocerte, de ser un descubridor de tus propios tesoros. Yo he tomado un sesgo diferente en mis participaciones. Yo ya no hablo de lo malo que es el enfermo emocional. Yo vengo a recordarte las cualidades que tú tienes, que están adormecidas por tantas neurosis que heredaste y por otras a las que te has vuelto adicto. Como es a tener la razón o a querer cambiar a los demás. Aunque tengas grupo, ya ven que dices: ¿por qué no cambias? Y la otra persona te va a decir: ¿y por qué no me aceptas? Cuesta el mismo trabajo. Pero recuerden que estamos aquí por locos, no por pendejos, ¿no? Es más fácil que cambie el otro, pues yo para qué me esfuerzo, ¿no? Ándale, si me amas, cambia. Y el amor que el otro tiene es virtual. Si no se quiere a sí mismo, pues nadie da lo que no tiene. Entonces, orgullo es autoestima. Soberbia es una conducta patológica, enfermiza, es una manía del ego. Conducta compulsiva del hedonismo, el placer por el placer, la satisfacción personal. Veo al otro como un objeto que voy a utilizar para mi placer, para mi bienestar, para mi conveniencia, para mi crédito social. Me lo trago de golpe como un apetitoso bocado, solo para masticarlo y escupirlo después, cuando ya no me sirve. Y luego me quejo de que estoy solo, de que nadie me quiere, de que me abandonaron. Y cínicamente te dicen: ¿y por qué te dejaron? Y dices: ¿no más? No, pues no más, pues como dice la canción, yo sigo siendo el mismo, ¿no? Pues tenemos que escuchar la otra versión. Tenemos que escuchar la otra versión. Yo les digo a las parejas que tengan problemas, sí puede ir cada quien a terapia por su lado, pero tomen una terapia de pareja. Porque cuando alguien llega a mi terapia, yo sé que me van a decir su versión. El otro va a dar su versión, pero nadie va a decir la verdad verdadera. Esa la van a decir cuando estén de frente y a ver si tienen la desfachatez de negar lo que haces. Y algunos lo niegan. ¿Yo? Sí, tú. Pues no me acuerdo. No, pues, cuidado. Soberbia. Son como erizos de mar, tienen picos por todos lados. Están a la defensiva. Personas terminan viviendo una dolorosa soledad.
Recuerdo hace algunos años trabajaba para un grupo empresarial en el área de desarrollo humano y estábamos en el mes de noviembre precisamente planeando ya, presentando el proyecto para el año siguiente. Las empresas serias así trabajan, ¿eh? Dicen, ahí luego vemos. Tú échale ganas. No, vamos a hacer lo que se pueda. No, las empresas serias dicen, vamos a hacer lo que planeamos, no lo que se pueda. Y las parejas serias también, ¿eh? Sí, vamos a hacer lo que planeamos. ¿No? Vamos a echarle ganas, mi amor. No, mejor vamos a ponerlo por escrito y vamos a hacer lo que tenemos que hacer, ¿no? Yo les comento eso, ¿eh? Sobre todo a las chicas incautas. La vida, compañeros, compañeras, la vida no te da lo que te mereces, la vida te da lo que negocias. No tenemos lo que nos merecemos, tenemos lo que negociamos. Aprendan a negociar bien. Y la primera persona con quien tienen que negociar bien es con ustedes. ¿De veras quiero que no se me haga pesada la carga de mi proceso de recuperación? Sí. No tienes que ser santa, no tienes que ser santo. Simplemente sé honesta, sé honesto, lo mejor que puedas y haz las cosas con conocimiento de causa, aprovechando, como dice el Libro Azul, el sencillo juego de herramientas que te han dado tus hermanos mayores. Porque sí hay una solución, pero necesitas aplicarte. Y por favor no inventes recuperación. No hay nada más patético que un recaído hablando de recuperación, sin aceptar que ha recaído. Porque no es un crimen, no es un delito. Lo que sí es muy dañino para la persona es querer engañar. Me decía mi maestro de meditación, cuidado con lo que haces, Roberto, porque puedes engañar a una persona mucho tiempo. Puedes engañar a muchos mucho tiempo. Lo que no puedes es engañar a todos todo el tiempo. Y alguien que anda haciendo, maltratando, por así decir, la palabra sobriedad, perdón, tarde o temprano te van a ver. En un congal o en el anexo al que te lleven. Porque ya no te aguanta tu propia familia. Entonces, cuidado. Un poquito de congruencia. Decir soy alcohólico anónimo, decir estoy en recuperación, perdón, es algo que cuesta trabajo y que se maneja con dignidad. No es algo que puedas abaratar. No es algo que está de moda, aunque algunos crean que sí. No. Es algo que ha costado sangre, ha costado vidas. Y si me apuras tantito, seguramente de tu propia familia. Honra a esas personas que no tuvieron la oportunidad que tú tienes de conocer un programa de recuperación, que no tienen un modelo de trabajo como el 4-5 que te permite tener acceso a algo que antes en un grupo tradicional te costaba años, aunque nos odien algunos tradicionalistas. Y no les estoy tirando tierra ni le doy patadas al pesebre, pero cuarto y quinto paso tiene algo. No es casualidad que los grupos estén llenos, a diferencia de otras propuestas de recuperación. Algo estamos haciendo bien. Y creo que Dios no le ha dado a nadie la exclusividad de la recuperación, afortunadamente. Afortunadamente. Porque no va a crear monstruitos de ese calibre, ¿verdad? A mí me dio la recuperación y la verdad absoluta, no, si así como te vuelas, ¿no? Ya con que tienes un grupo que qué bueno que lo tengas, seguramente tu trabajo te ha costado, pero andas que no te la crees. Ya te hablas de tú con el poder superior y ya ves a tus compañeros chiquitos, orejones y pendejos. Pues no, ahí está la soberbia, pero en otro sentido. La persona soberbia termina viviendo una espantosa soledad. Y estábamos en esa mesa en donde yo era la persona, por así decirlo, de menor rango, porque yo era del staff, ni siquiera era de la estructura empresarial, pero daba servicios profesionales y estaban muy contentos conmigo. Y cada que hablaba un director o un ejecutivo, este director soberbio decía, no, esas son pendejadas. Y hablaba otro, no, ¿cómo se te ocurre? Es una estupidez eso. Y llegó un momento en el que, queriendo apoyarse en mí, y yo no soy comparsa de nadie, me dice, ¿tú cómo ves, Roberto? ¿Tú qué piensas de todo lo que han dicho estas personas? Le digo, mira, yo lo que pienso es que tú debes ser una persona muy solitaria. ¿Por qué? Le digo, porque eres el único listo viviendo en un planeta de pendejos. Perdón, estás aislado de la comunidad humana. Me dice, ya vas a empezar con tus cosas de los alcohólicos anónimos. No, este es de la vida real. Tú no necesitas un proyecto de trabajo, necesitas clases de humildad para aprender a escuchar. Porque los especialistas te están diciendo, pero tú por encimita estás desacreditando todo. Me pediste mi opinión, no me disculpo por dártela porque tú me la pediste.
Acércate un poquito más a los mortales, acércate un poquito más a la gente común y vas a tener buena retroalimentación. Yo creo que no era alcohólico porque ni me corrió ni se resintió. Al contrario, le bajó un poquito de volumen. Y yo me felicito por eso. Porque le dije lo que pensaba, con respeto. La soberbia nos aleja de los demás. La soberbia nos quita inclusive el mérito de aquello que hicimos bien cuando empezamos a pregonarlo, cuando empezamos a presumir, cuando empezamos a hostigar a otra persona o cuando manejamos la falsa humildad. Gracias por coordinarnos la experiencia. No es nada, cualquiera hubiera podido hacerlo. ¿Cualquiera? No es cierto. Gracias por tener un grupo funcionando. No, hombre, cualquiera, pues no es cierto. ¿Cuántos grupos se cierran? Gracias por compartirnos el tema. No, no es nada, cualquiera lo hubiera podido hacer. Tampoco. Tú tienes tus cualidades naturales, que te recuerdo que no son tuyas en estricto sentido, son dones de Dios. Y debes ponerlos al servicio de los demás. Si Dios te da un don y tú no lo pones a trabajar y no lo pones a tu servicio porque es tuyo y de los demás, estás estafando a Dios. Porque te hizo un encargo y no lo estás cumpliendo. Y hay gente que dice, ¿por qué no te retiras ya? ¿Por qué no te retiras? Ya me quiero retirar, ya fueron muchos años. Oía el otro día una persona, nunca diré nombres públicamente porque no es ético. Pues ya le serví mucho a estos cabrones, yo ya me quiero retirar y todo. Dije, híjole, va a entrar en crisis la recuperación, ¿no? Por favor, no me digas que estás hablando en serio, ¿no? No me digas que tú eres el que estabas hablando de aquel tema tan hermoso de espiritualidad hace unos meses que te escuché y ahora con esa clase de pendejadas. Y me sirvió para decir, Roberto, ten cuidado. El pez por su boca muere. Mejor no escupas al cielo que a la cara no te caiga. Cuidado. Sin embargo, créeme que cada que hablas te comprometes. También esa es una máxima. A mí mi Dios me quiere mucho porque trabajo con adictos todo el día y prácticamente todos los días. Vivo en el mundo de la recuperación de las adicciones y constantemente hablo de que sí se puede. Y cada que digo que sí se puede me comprometo más. Pero como decía Abel, solo por hoy. Solo por hoy. En una ocasión me soñé borracho hace poco y fue sueño, no fue sueño. La neta del planeta fue sueño. Y en esa pesadilla, porque yo así la catalogué, una parte de mí me decía, Roberto, ¿y ahora qué le vas a decir a todos esos chavos que tienes en la clínica? A esos jóvenes que cuando tú les impactas, porque tengo la capacidad de ser histriónico, lo reconozco, y tengo una rara cualidad para trabajar con adictos, ¿sabes? Porque yo también lo soy, ahora en recuperación, y que veo un dejo de esperanza en esas caras casi infantiles, de que dice el padrino que sí se puede, cabrón. Y salir con mi pinche batea de babas, ¿no? ¿Se acuerdan de lo que les dije? Sí, pues ¿qué creen? Que les mentí. Claro, no soy el único referente, ¿no? Hay muchos que, gracias a Dios, lo están logrando, pero sí te comprometes. Sí te comprometes. Si te comprometes doblemente cuando dices que estás haciendo algo y estás haciendo todo lo contrario. Ahí sí, cuidado. Cuidado. Entonces, pues la personalidad adictiva caracteriza a la persona por una obsesión mental, como resumen, que se apodera de nuestro pensamiento. Recuerden que un pensamiento obsesivo que se apodera de la mente, al cual nuestra atención vuelve una y otra vez sin cesar. Esa compulsión, esa obsesión mental lleva al adicto a caer en su objeto de adicción o en su conducta adictiva. Y en ese momento se dispara, hay un detonador, se dispara la compulsión. La falta de control sobre sí mismo, sobre el control volitivo, del control de la voluntad desaparece. Y se llega a la alergia, tal como la describió Bill. Y en su momento el doctor Silver se lo comentó a Bill. La alergia que te condena a la locura o a la muerte, si la ingesta es de sustancias tóxicas. Sin embargo, quiero decirles algo que una vez, cuando yo le reproché a mi maestro, el que no me daba mucha atención, él me dijo, te puedo dar toda la atención, te doy toda la atención que puedo darte, y si eso no es suficiente, pues quizás no estás en el lugar indicado, ¿no? Y yo me sentí defraudado,
Y después me alcanzó, cosa que nunca hacía él, me alcanzó y me dijo, discúlpame, fui muy duro y no quise decirte lo que te dije. Pero sí quiero que te lleves una cápsula. ¿Cuándo entenderás que la importancia personal es una enfermedad progresiva que mata? Me estaba hablando de la soberbia, la importancia personal, el yo tengo que ser el centro de atención. Que cuando entenderás que la importancia personal es una enfermedad progresiva que mata. ¿Cuándo lo vas a entender? Ya después me dio la sobada. ¿Sabes por qué te doy menos atención a ti? ¿Por qué? Porque te veo menos pendejo que a tus compañeros. Y te lo digo en buen plan, y no para masajearte el ego. Tú te sabes el caminito, tienes un programa de recuperación, tienes una carrera de psicología. O sea, por favor, tú no necesitas un lazarillo como algunos otros. Entiéndelo. Después de esa revolcada, pues ya no me quedaron ganas de volver a reprocharle nada, ¿no? Porque sí me estaba diciendo, ¿qué quieres, que te aplauda? Es como aquel que dice, padrino, ¿verdad que el primer paso es el que dice que nos derrotamos ante el alcohol? Pues sí. Padrino, ¿verdad que la segunda tradición dice esto? Sí, ya lo sabes, ¿para qué estás preguntando, cabrón? O sea, qué afán de llamar la atención y de interrumpir, ¿no? Sí, ya lo sabes. Bueno, pues termino con esta historia que dicen que se le escuché a don Raimundo Sousa, y le creo, porque es una persona solvente moralmente, a quien yo admiro y respeto, y de quien espero todavía aprender muchas cosas. En una ocasión dice que estaba Bill W. en el hospital de Towns siendo desintoxicado por el doctor Silworth. El doctor Silworth ya le había hablado a Bill de lo penoso de su situación. La obsesión mental, la alergia física, la compulsión, todo. Y le dice, doctor, dígame por qué no puedo dejar de beber. El doctor se voltea, siempre se hablaron de usted, y le dice, Bill, su problema es que es usted una persona sumamente egocéntrica. Ese es su problema. Se fue y lo deja con un palmo de narices. Y es cuando Bill, la parte neurótica de Bill, dice, pues si hay un Dios, la parte sana le dice, ¿quién eres tú para negar la existencia de Dios? Y la parte neurótica dice, pues si hay un Dios, que se manifieste. Y ahí es donde se da la experiencia espiritual de Bill. ¿Cuál fue el detonador o el factor precipitante? El que el doctor le dijo, tu enfermedad es más espiritual que psicológica o física. Y se lo estaba diciendo un hombre de ciencia, que nunca habló de Dios, creo, pero nunca negó la existencia de Dios, al menos. Tuvo ese recato. Tu problema es que eres egocéntrico, y el egocentrismo es soberbia. La soberbia es, creo yo, el pecado capital más agresivo con el que nos encontramos en este planeta llamado Tierra. La lucha constante, y creo que una buena recomendación, al menos para mí, es ¿qué puedo hacer el día de hoy para desinflar un poquito mi ego? Y si se puede, un mucho. Y si no lo haces tú, la vida lo hará por ti. Te enseñará la humildad a palos. Ojalá y no lleguemos a esos extremos. De mi parte es todo. Gracias, Agustín. Tú sabes el aprecio que te tengo. Tú eres mi amigo, eres mi compañero, sin embargo, eres mi compañero y mi amigo. Yo me precio de ser amigo tuyo. Y gracias por invitarme a esta fiesta espiritual. Gracias a todo el grupo Hay una Solución, que ha apoyado tanto en los trabajos que estamos haciendo, y me da mucho gusto encontrarme a gente aquí de es Nueva Visión, de Nueva Visión Radio. Saludos a toda la gente que nos escucha, y si no estás de acuerdo con lo que dije, pues gracias por escucharme de todos modos, porque el tiempo es invaluable, y en el mundo de la recuperación todo sirve, hasta lo que no sirve, para decir yo no quiero hacer eso, yo no quiero andar así. Dios los bendice, tengan muchas 24 horas de sobriedad, y aunque suene trillado, pues se termina un año, y esperemos que lo terminemos excelentemente bien, y que el año que viene Dios nos siga dando energía, fuerza para continuar en este camino, porque son carreras de resistencia más que de velocidad. Felices 20. Si quieres ya terminamos, porque quiero hacer un comercial. Gracias, Daniel, como siempre. Muchas gracias. Gracias, felices 24 horas. Para